Gracias a todos por estar aquí. Bueno, imagínense que ustedes hoy están acá estudiando su pregrado en Ingeniería Biomédica y están próximos a graduarse o recién comenzaron y dentro de 3 o 5 años están en camino a una de las mejores universidades del mundo a investigar en lo que a ustedes más les apasiona. Hoy yo les voy a contar el camino de cómo llegué a este punto y bueno, espero les guste mucho. Entonces, yo soy María Camila Lancheros Vega, egresada del programa de Ingeniería Biomédica del convenio ESI-UR. Actualmente estoy estudiando la maestría en Ingeniería de Tejidos y Medicina Regenerativa en la Universidad de Ciencias Aplicadas Técnico de Viena. Trabajé como asistente de investigación en el Departamento de Tecnologías Celulares y ahorita soy investigadora del SkepInsight Research Institute, que pertenece a la Escuela de Medicina de Harvard, propiamente el Departamento de Oftalmología. Bueno, ¿cómo ingresar a una maestría en Europa? Pues primero hay que haber completado un pregrado que sea afín con la maestría que se quiere estudiar. Digamos, en mi caso, que yo quería ingresar a Ingeniería de Tejidos y Medicina Regenerativa, los pregrados afines eran Ingeniería Biomédica, Biotecnología, Farmacología, Medicina. También se debe presentar el diploma del colegio y el diploma del pregrado o el acta de grado de cualquiera de ambos. Un promedio superior a 3.5, en algunos casos no piden promedio, pero luego hay que presentar un examen de conocimiento y una entrevista. Y muy importante, nivel de inglés B2. En algunos casos también puede ser C1 y en algunos B1, pero es muy poco común que pidan B1. Bueno, el programa que estoy haciendo ahorita es Tissue Engineering in Regenerative Medicine. Aplicar es posible hasta abril del mismo año en que va a empezar la maestría y comienza en septiembre. Entonces ustedes aplican, envían sus papeles, presentan la entrevista, presentan el examen y si todo sale bien, los aceptan y son 4 semestres que les esperan de maestría. De esos 4 semestres, los 3 primeros son materias y el último es la tesis. Y bueno, el énfasis del programa es en biología molecular y bioquímica. Entonces nosotros, digamos, en nuestro caso, que estudiamos en la escuela y el enfoque es muy orientado hacia rehabilitación, electrónica, eléctrica, programación, es muy duro. El primer y segundo semestre es muy duro. Toca estudiar mucha biología y ponerse al día con todos los estudiantes de otras carreras que, por ejemplo, si son médicos, saben muchísimo de biología, o si son biólogos, pues obviamente. Entonces es bastante difícil al principio. Pero bueno, Viena. Viena fue catalogada en 2022 como la mejor ciudad para vivir en todo el mundo. Esto se hizo con base en infraestructura, el sistema de salud, la oferta educativa, la oferta cultural. Viena tiene muchísima oferta cultural, es increíble. Tienen más de 10 óperas y todo el tiempo tienen funciones. Y a veces para nosotros pues es muy bueno porque tienen precios muy baratos. Por ejemplo, la ópera de Viena, que es súper famosa, para estudiantes tiene tiquetes de 7 euros, que a veces los tiquetes son de 250, entonces conseguir uno de 7 para un estudiante es un regalo. Y bueno, en términos de arquitectura, es una ciudad muy bonita, tiene muchas construcciones del el periodo del Imperio Austrohúngaro, entonces tiene castillos, palacios, bibliotecas inmensas, es una ciudad muy, muy hermosa. Pero Viena en ese mismo año fue rankeada como la ciudad menos amigable con los inmigrantes. Esto se siente mucho porque cuando, por ejemplo, uno está en el transporte y está perdido, nadie lo va a ayudar a uno. O sea, es algo que de repente si uno no logra, no está, por ejemplo, en mi caso, en un entorno educativo donde tengo compañeros y pues es fácil hacer amigos, pues uno se va a sentir muy mal.
pero bueno, todo tiene sus peros. La vida en Viena, por mes aproximadamente entre 700 y 800 euros. Esto es, digamos, un redondeado hacia arriba de lo que se pueden estar gastando. Puede ser mucho menos. El seguro de salud toca pagarlo mensual, son 64 euros. Alimentación, pues bueno, también varía mucho de cómo uno coma, ¿no? Pues porque si comes salmón todos los días va a ser muy costoso. Vivienda para estudiantes se encuentran unas ofertas muy buenas. 400 euros es relativamente económico, pero estando allá y cuando uno hace amigos, puede rentar, digamos, un apartamento entre varios, entonces sale más económico, pueden pagar menos de 400. Les puse aquí cover de una fiesta para que tengan un aproximado de cuánto les puede estar costando salir. La educación es algo muy bueno porque es muy económica, 384 euros semestrales. En realidad es muy poco y en comparación con otros países como Reino Unido o en algunos casos en Francia, pues no es nada, pagar eso no representa mucho. Y el transporte también es muy bueno, el sistema de transporte de la ciudad es increíble, tienen tren, metro, tranvía, bus y solamente pagan 78 euros por el semestre, pueden usarlo todas las veces que quieran, funciona 24 horas y entonces es muy bueno. Para vivir en la Unión Europea, específicamente en Austria, como colombianos, tenemos que obtener un permiso de residencia estudiantil. Ese permiso es válido por 1 año y para poder sacar ese permiso tienen que tener esta cantidad en una cuenta, que pongo no alarmarse, pero a la vez sí, porque no es que ustedes tengan que pagar todo eso para tener el permiso de residencia, sino que ustedes lo tienen guardado en una cuenta, demuestran que tienen acceso a ese dinero en el momento en que ustedes sacan la visa y ya luego lo pueden pues, usar o devolver. En muchos casos, lo que las personas hacían era que, sobre todo los au pair, que no tienen todo ese dinero, en donde trabajaron como au pair, les prestaban esta plata, entonces ellos sacaban el certificado y la devolvían. Entonces, en realidad, puede que no sea tan complicado obtener esta suma. Y bueno, ¿cómo es la vida chévere en Viena? Una de las cosas más chéveres de Europa es que ellos tienen el programa de Erasmus. Erasmus es una organización que busca tumbar fronteras entre países de la Unión Europea. Eso fue inicialmente cuando nació. Entonces, ellos promueven intercambios entre diferentes universidades de diferentes países de la misma Unión Europea. Y pues es muy fácil para ellos porque además de promover el intercambio, les pagan. Entonces reciben, por ejemplo, 400 euros para que el estudiante se vaya a estudiar y bueno, con eso son libres, entonces idealmente se paga el arriendo. Y dentro de Erasmus nació Erasmus Plus, que es estudiantes de países por fuera de la Unión Europea que quieren ir a Europa, o al revés, estudiantes de la Unión Europea que quieren ir por fuera. Entonces recibíamos muchos estudiantes de Corea, de Argentina, de Canadá, y pues esto sería muy chévere para que nosotros lo implementáramos en esta universidad. Y de hecho ellos están interesados, entonces ahí podemos hacer algo. Dentro de Erasmus está ISN, que es una red de estudiantes Erasmus que ¿cómo decirlo? Programan eventos para que los estudiantes que lleguen de intercambio se sientan más cómodos. Entonces se hacen fiestas, se hacen comidas, viajes. Esto fue a una región de Austria que es muy bonita, se llama Hallstatt. Entonces nosotros como ISN planeamos el viaje y pues los estudiantes pueden conocer muchos lugares. Esto fue a los Alpes, esto también fue en Hallstatt. Y una actividad muy bonita que se hace en ISN es el Buddy Program. Entonces
uno como estudiante ya acomodado en la ciudad se ofrece para que el estudiante que viene de intercambio se sienta más cómodo al llegar. Entonces, uno va y lo recoge al aeropuerto, le muestra cómo registrarse en la ciudad, le ayuda a sacar la tarjeta de transporte, le muestra dónde está la universidad. Entonces, es muy bonito porque al principio, cuando yo llegué, pues yo llegué muy asustada porque yo no llegué como Erasmus y nadie me ayudó. Entonces en un momento me enteré que tienes que registrarte en la ciudad y tiene que ser en los 3 primeros días que llegues. Y ya habían pasado como 5. Entonces, pues tener a alguien que te guíe es muy valioso en ese momento. Y otra parte chévere de Austria es que está ubicada en Europa Central. Entonces, es un país que está muy conectado con otros países. Digamos, viajar a República Checa, a Eslovaquia, a Hungría, a Croacia, Eslovenia es muy fácil. Ir de Viena a Praga son 4 horas en bus. Eslovaquia, Bratislava, la capital de Eslovaquia, son 40 minutos en tren. Y también es muy económico, por ejemplo, 16 euros ida y vuelta ir a otro país. O sea, uno se imagina y es muy económico. Y tiene varias aerolíneas de bajo costo que ofrecen tiquetes, por ejemplo, a Roma por 13 euros. Es algo muy, muy chévere. A Santorini por 16. O sea, es loco. Bueno, hasta aquí quisiera saber si alguien tiene preguntas. ¿No? Vamos a hablar de cosas más serias. Entonces, ¿cómo es la vida laboral en Viena? Yo trabajé como asistente de investigación. En mi universidad esto es un puesto de 8 horas semanales que en realidad uno las puede repartir como uno quiera, pero lo que dicta cómo se usan esas horas son los experimentos que uno haga. Entonces, si, pues, por ejemplo, un día que tenía que hacer un experimento que duraba todo el día, pues eran 12 horas en el laboratorio. El salario para esta posición es de 400 euros mensuales y dan compensaciones cada 4 meses de 300 euros más o menos, y siempre están pues la prima, los bonos de Navidad. En mi departamento yo era la única mujer latina y para ellos era algo que, pues, de lo que se jactaban, porque en el momento de escribir propuestas de investigación o aplicar a financiamiento hay un ítem que es diversidad. Entonces, si ellos escriben que tienen un grupo multicultural, que también decían mucho que la mayoría de integrantes del grupo eran mujeres, eso les da puntos para ganar el financiamiento. El proyecto en el que yo trabajé buscaba encontrar los efectos de la estimulación eléctrica en células musculares. Este proyecto me lo dieron porque cuando yo me presenté a entrevista para otro proyecto, me dijeron que yo conté que en la escuela aprendíamos a hacer monitores multiparámetros, que nos daban un equipo desbaratado y nos tocaba armarlo. Entonces, y que además en mi tesis yo trabajé con cultivo celular. Entonces a ellos les pareció que era una combinación muy buena y que nadie la tenía en el departamento. Entonces me dijeron que me iban a contratar para un proyecto que iban a abrir en el futuro. Entonces ese proyecto era este. Hablemos un poco de ciencia. La miogénesis es el proceso de formación de tejido muscular. Entonces tenemos una célula de la línea germinal del mesodermo que se determina para convertirse en mioblasto. Cuando son mioblastos, ellos proliferan mucho y luego dejan el ciclo celular y se convierten en miocitos. Entonces se empiezan a elongar. Y luego esos miocitos se fusionan con más miocitos y se convierten en miotubos. Y luego finalmente tenemos las miofibras. Entonces las células funcionan básicamente con electricidad.
El intercambio de iones a través de la membrana genera un potencial eléctrico que determina la expresión genética de las células y activa diferentes vías metabólicas. Varios artículos decían que cuando estos miocitos se cultivan in vitro, o sea, en el laboratorio, ellos no se fusionan tanto como lo hacen en vivo, y entonces se tienen menos núcleos por miotubo y un menor diámetro, son mucho más pequeños. Entonces nosotros queríamos ver este dispositivo cómo afectaba la diferenciación celular. Este dispositivo lo hizo un doctorando que al final terminó en malos términos con la universidad. Entonces, él no dejó ningún como protocolo para enseñar a usar este dispositivo y básicamente estaba arrumado en el laboratorio. Entonces me dijeron que sí yo podía hacer esto, por lo que les conté de mi background de la escuela. Entonces, bueno, me lo dieron y tenía que ponerlo a funcionar. Este dispositivo cuenta con 3 cosas principales. Este es un estimulador nervioso que se aplica en clínicas. Tiene la capacidad de emitir una corriente entre 0 y 5 miliamperios y la frecuencia se puede variar ya sea 1 o 2 Hz. Esta es una Raspberry que tenía una interfaz que era esta para manejar este dispositivo y este es el circuito que conectaba las dos cosas. Entonces, en la interfaz se tenían 2 canales y únicamente lo que variaba entre estos 2 canales eran los tiempos por los cuales podían excitar las células. Entonces, estos son los electrodos que estimulan las células. Había obviamente 2 electrodos por cada pozo en donde estaban cultivadas las células y esos son los 2 canales. Entonces nosotros con un canal hacíamos estimulación prolongada y con otro canal estimulación corta. Entonces teníamos 4 pozos de cada estimulación y la idea era comparar a ver cómo reaccionaban luego de estimularlas. Siempre se estimulaba a 5 miliamperios y 1 Hz. Lo único que cambiaba eran los tiempos de estimulación. Entonces los resultados chéveres que obtuvimos fue que vimos que luego de 6 días de estimulación eléctrica la proliferación celular se vio afectada. Entonces, estos puntos verdes que ustedes ven acá es el núcleo de células que están proliferando. Y vemos que hay muchos más puntos verdes en el control, es decir, no estimulación, que en los dos tipos de estimulación. Eso prueba que había más proliferación celular en el control que en los otros 2 y si recuerdan, les conté que las células antes de determinarse para convertirse en miotubos, ellas proliferan mucho. Entonces vemos que estas no se han determinado para convertirse en miotubos. Y lo que vemos acá es MHC, es una proteína que se expresa mucho cuando ya se están formando los miotubos. Entonces es un marcador de diferenciación avanzada en células musculares. Y vemos mucho más verde, el verde es el MHC, mucho más verde en las células estimuladas a corto plazo que en las de largo plazo y en el control. Entonces, pues con esto podíamos concluir que la diferenciación es más avanzada en estimulación corta que en estimulación prolongada y que en el control. Como conclusión, vimos una clara diferencia entre la diferenciación luego de estimulación corta y estimulación prolongada, siendo la estimulación corta más adecuada para generar miotubos en tiempos más cortos. Pero esto no quiere decir que la estimulación prolongada no nos dé miotubos eventualmente, porque otros experimentos que hicimos nos dieron a entender que también se van a formar miotubos luego de estimulación prolongada, pero en un tiempo más largo, probablemente. Entonces hicimos más experimentos que no muestro acá por la orientación que le quiero dar a la charla. Entonces, si quieren, se acercan a mí y yo les puedo contar más sobre el proyecto. Pero todos los resultados concordaban entre sí
Y pues de igual manera en ciencia siempre se requieren muchas réplicas para saber que los resultados que se obtienen son concluyentes. Entonces, llegamos casi al final. ¿Cómo es que pasamos de Viena a Harvard? La temida tesis de maestría, lo que les conté en el cuarto semestre de la maestría, se debe hacer la tesis. Entonces, yo quería hacer la tesis en investigación. Y para hacer la tesis en investigación lo que se hace es, se define un campo. Entonces la ingeniería de tejidos es muy amplia, está pues todos los tejidos del cuerpo, entonces yo quería, pues uno debe enfocarse en uno solo. Entonces lo que uno hace es buscar artículos que traten el tema que a uno le interesa, y mirar quiénes son los autores de esos artículos. Y los autores principales siempre tienen el correo en el artículo. Entonces uno le escribe a esos autores y pueden pasar dos cosas: que nunca les respondan o que les digan no, lo siento, no tenemos plata. Entonces pues enviar más correos, o que los citen a una entrevista. Entonces si los citan a la entrevista, bueno, preguntan muchas cosas, preguntan por qué esta área, por qué mi laboratorio, está dispuesto a mudarse a este país, cuánto tiempo está dispuesto a dedicarle, espera que le paguen o no. Entonces, si todo sale bien, le ofrecen a uno un proyecto, y ese proyecto sería la tesis. Y si todo sale mal, lo rechazan. O de pronto no salieron mal, pero era el destino que los rechazaran. Entonces toca enviar más correos. Lo que a mí me pasó al principio fue que yo no definí el área de ingeniería de tejidos, entonces yo busqué laboratorios en todo el mundo y envié como 50 correos y nadie me respondió, nadie. Entonces yo luego dije, bueno, si nadie me respondió, pues debo de pronto enfocarme más en un área en específico. Entonces ahí definí que lo que me gustaba era tejidos oculares porque toda mi vida he sufrido de una miopía altísima. Entonces tengo -9 y en ambos ojos, y voy al oftalmólogo 2 veces al año, es increíble. Y de tanto que mi ojo, o sea, en la miopía el ojo se va estirando así hacia atrás. Entonces el ojo también se puede estriar, como la piel, y a veces se puede romper. Entonces a mí me pasó eso en un momento y me salió un huequito en la parte de atrás del ojo que me tuvieron que hacer un procedimiento con láser para cerrarlo y que no siguiera creciendo. Entonces pues siempre he estado muy conectada con la oftalmología. Y bueno, así fue como llegué a este proyecto que ya les voy a contar. Entonces este proyecto se va a desarrollar en Estados Unidos, claramente. Hay una beca para estudiantes de maestría y doctorado en Austria que están en universidades de ciencias aplicadas, entonces es muy específica, y dan cupos a cada universidad de ciencias aplicadas. Entonces pues son como 6 cupos por universidad. Entonces yo apliqué a esta beca y me la gané. Y hay otra cosa, que para estudiar en Estados Unidos toca sacar una visa especial que es la J1, y para obtener esta visa se necesita un formato que solamente la institución educativa a la cual uno va a estar afiliado lo puede emitir. Y el tiempo de emisión de esta visa varía mucho. Yo la quería sacar en Colombia, pero eran como 255 días para que me dieran la visa, y en Austria me la dieron a los 4 días. Entonces, pues sí, la historia se cuenta sola. ¿Cómo nace este proyecto en el que voy a estar? Este señor es Dan Gilbert, es millonario, esa es la persona 25ª más rica de Estados Unidos. Y este señor es dueño de los Cleveland Cavaliers, que es el primer equipo donde LeBron James jugó. Pero este señor tiene un hijo que se llama Nicholas Gilbert, que tiene neurofibromatosis tipo 1. Esta enfermedad es genética y se caracteriza por generar tumores en los nervios, en los tejidos que recubren los nervios,
recubren los nervios. Es muy poco frecuente, es decir, tiene mucho estudio que se puede hacer por delante, no se saben muchas cosas. Entonces, este señor, pues debido a su situación, creó la fundación de la familia Gilbert, que se enfoca en ayudar a personas que tienen esta enfermedad como apoyo psicológico y además financiar estudios que busquen curar esta enfermedad. Entonces, de esta fundación nace la iniciativa para restaurar la visión, porque muchas veces estos tumores que se forman en esta enfermedad se forman específicamente en el nervio óptico. Y cuando los tumores generalmente son benignos, pero igual ellos siguen creciendo, entonces van degradando el nervio al punto de que la persona puede llegar a perder la visión. Entonces, la idea es generar una terapia celular con RGC, que son las células ganglionarias de la retina, son las células que constituyen el nervio óptico. Entonces, con este proyecto tenemos 3 actores principales, que van a ser micropartículas, RGCs e hidrogeles. Con las RGCs, pues son las células que constituyen el nervio, entonces queremos aumentarlas y reemplazar las que se están degenerando en el nervio. Con las micropartículas buscamos cargarlas con proteínas que degraden la membrana limitante interna. Esta membrana se forma entre la retina y el vitrio. Cuando uno va madurando, a medida que se va haciendo adulto, la membrana se va haciendo más y más gruesa. En la fecundación y en el desarrollo del feto, esta membrana es muy importante para el desarrollo ocular, pero cuando ya somos adultos no tiene ninguna función en particular, entonces se puede degradar. Pero como en adultos esta membrana evita el paso de moléculas entre el vitrio y la retina, entonces si nosotros liberamos células en el vitrio, las células nunca van a llegar a la retina, o llegan muy poquitas, que en realidad no es significante. Y nosotros queremos inyectar las células en el vitrio porque si queremos regenerar la retina y las inyectamos directamente a la retina, vamos en primer lugar a hacer un daño que es lo que queremos evitar. Entonces debemos tumbar esa membrana. Y el hidrogel, por último, va a transportar ambas cosas, las micropartículas y las células. Porque inicialmente el hidrogel se hacía porque cuando se inyectan las células van en un fluido que no protege a las mismas células. Entonces la sola inyección ya es un estrés tan grande que las células se mueren al ser inyectadas. Entonces el hidrogel actúa como insulador de las células para protegerlas y que el fluido no las mate. Entonces, además de eso, también queremos que el hidrogel vaya con las micropartículas para que se coliberen las dos cosas al mismo tiempo. Y ya, entonces lo que esperamos es mejorar la adherencia de las RGCs a la retina, aumentar la tasa de supervivencia celular luego de la inyección, regenerar el nervio óptico y en últimas mejorar la visión. Bueno, y finalmente algunos consejos y palabras poéticas de mi parte. Sean felices. Muchas veces, o bueno, la mayoría de veces cuando me ha ido mal en la vida es porque no he sido feliz en lo que estoy haciendo. Entonces, cuando son felices les va mucho mejor. No sucumban ante el miedo y salgan de su zona de confort. Todo lo que he hecho ha sido muy difícil y me ha dado mucho miedo en muchas ocasiones dejar mi país, dejar mi cultura, meterme a proyectos que no sabía si iba a saber sortear. Entonces, salir de su zona de confort también es bueno, los ayuda a desarrollarse. Crean en ustedes porque pues muchas veces decimos no puedo, entonces simplemente no lo hago, pero en realidad no sé cómo pudieron haber salido las cosas si hubiera creído en mí. Y por último, estudien inglés. No es menos importante, es muy importante. Muchas veces
Se cierran muchas puertas por no saber inglés. Entonces, cuando Wilson nos dice saquen el certificado de inglés antes de graduarse, sí, tiene mucha razón. Y ya, gracias por su atención. Por favor, pregunten todo lo que quieran. Igual que cuando conseguí la tesis, toca centrarse en lo que tú quieres hacer, porque la ingeniería biomédica, pues, ingeniería clínica, rehabilitación, entonces decidí que quería ingeniería de tejidos y puse Tissue Engineering, porque generalmente toca en inglés, en Google y Master, y entonces salen muchísimas opciones. Hay otra página que, bueno, si me escribes te puedo mandar el link ahorita, no me acuerdo cómo se llama, donde te salen maestrías de todo el mundo y te salen, digamos, los datos más importantes, cuánto vale, cuánto dura, en dónde es, y te conecta con la página de la maestría, entonces ahí ya puedes mirar el currículum y si te interesa. Es más un voluntariado, entonces tú simplemente vas al que dirige el asunto internacional como oficina de asuntos internacionales en tu universidad y dices yo quiero ser Erasmus y ya. Siempre te van a aceptar. Ellos están muy felices de tener estudiantes, y más si eres de otro país. En Reino Unido una maestría vale 20.000 libras el año y en Austria 300 euros, entonces pues te ves más limitada si te vas a ir a Reino Unido que si te vas a Austria. Entonces sí, el dinero siempre puede limitarte. Tenía 3 opciones, Bélgica, Alemania y Austria, porque encontré esas 3 maestrías. La que más me gustaba era esta, porque era muy específica en ingeniería de tejidos. Las otras que encontraba eran, digamos, ingeniería biomédica y luego haces el enfoque en ingeniería de tejidos. Y en Bélgica era ingeniería genética, que me daba miedo. Porque era demasiada biología, pero igual aquí me tocó muchísima, entonces así la escogí. Antes de que yo hiciera el proyecto, se tuvo como proyecto de laboratorio de la maestría y la guía era el doctorando que yo les comenté. Pero pues luego renunció el doctorando y tenía el dispositivo ahí y es un poco costoso para tenerlo arrumado en un laboratorio. Y ellos tienen más proyectos que van afín con desarrollo muscular, entonces pues querían ver cómo podían utilizarlo. Y entonces pues yo les dejé la guía y después de mí pueden contratar a alguien más fácilmente que no necesita saber pues ya de programación porque ya les hice la tarea. Sí busqué becas, pero en realidad siempre yo sentía que es muy difícil ganarse una beca, pero a la vez no, porque hay muchas becas que son muy poco conocidas, entonces de pronto no puede ser tan difícil. Y yo busqué becas propiamente Colombia-Austria, pero no encontré nada. Las células son muy bonitas, pero son un gran trabajo. Dependiendo de qué tan rápido proliferen, eso dicta qué tan seguido tienes que ir al laboratorio. Las células que yo trabajaba proliferaban muchísimo, entonces se llama hacer pase cuando uno siembra de un plato de cultivo a otro. Entonces yo hacía pases muy bajitos para que no tuviera que ir tan seguido al laboratorio, pero si a lo largo de la semana, si digamos era viernes y yo veía que las células estaban para pasarlas el domingo, pues me toca ir el domingo. ¿Cuántas se mueren? Se mueren muchas, no se puede decir un número, son demasiadas. También se contaminan. Durante el proyecto los electrodos, como están en constante contacto con las células, toca desinfectarlos muy bien. Y en algún momento yo no estaba desinfectando bien, entonces duré un mes casi probando protocolos de desinfección porque siempre que llegaba veía que habían bacterias en las células y ya daba mucha rabia. Toca ser muy cuidadosos. Pero bueno, el cultivo in vitro es muy bueno para, digamos, para predecir cómo se va a comportar luego en un animal un poco más grande, grande a la vez pequeño, en ratones.
Entonces sí, es un paso indispensable si uno quiere escalar una solución. Pues nosotros, si alguien quiere seguir enfocado en ciencias biológicas, lo mejor sería ver más cursos de biología, porque nosotros vemos biología en primer semestre, bioquímica en segundo y morfo en tercero, y ahí ya. Y entonces cuando uno se gradúa ya, o sea, ya no sabía qué era una célula. Bueno, sí sabía porque hice mi tesis, pero mejorar, incrementar la oferta de cursos orientados a biologías, más clases en el Rosario. Y ofrecer cursos en inglés, o sea, dictar materias en inglés.